Noticias de hoy 24H/vertical, cobarde. Gustavo Petro insistió y señaló a Álvaro Uribe, cerrar admiración. Este fue el intercambio de indirectas entre los senadores en pleno debate de la reforma política. La relación del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia y los familiares de Pablo Escobar provocaron la tensión. La plenaria del Senado discutía la reforma política cuando el senador Gustavo Petro se pronunció sobre el voto electrónico. Dijo que una verdadera reforma electoral pasaba por modificar el software de los resultados electorales, al señalar que el Consejo Nacional Electoral no ofrece garantías y al insinuar que en las últimas elecciones hubo fraude. Como Gustavo Petro fue candidato presidencial y perdió las elecciones contra Iván Duque, la afirmación no se quedaría en el aire. El uribista Carlos Felipe Mejía levantó la mano y pidió la palabra para contestarle a Petro. No lo llamó por su nombre, pero no hacía falta que lo hiciera para contestarle un poquito a un senador que dice que la reforma política la hace la Corte Constitucional porque las sanciones que ha recibido merecen total impunidad, en clara referencia a Petro y la decisión de la Corte de mantener las inhabilidades para quienes tuvieran sanciones fiscales. Mejía le dijo a Petro que si en algún lado se roban las elecciones es en Venezuela. Ese régimen castrochavista, que usted tanto defiende, que tanto le gusta, es el propietario del software en Venezuela. Y si en alguna parte se han robado las elecciones son esos amigos suyos, los venezolanos, que acabaron ese país con ese discursito suyo que viene incorporándole a esta nación desde que el Estado colombiano tuvo la generosidad de recibirlo en un proceso de paz, donde usted dejó las armas de un grupo narcoterrorista, sin mucha diferencia con las FARC. Porque en esa toma del Palacio de Justicia tenían gran alianza con el cartel del narcotráfico de Medellín, para que digamos las cosas como son. Petro no se quedó en silencio. Levantó la mano para una réplica. Aseguró que no tiene ningún proceso ni en la Fiscalía ni en la Corte Suprema y que la sanción de responsabilidad fiscal en su contra está suspendida por orden de un tribunal. No se quedó ahí. Le dijo al senador Mejía que si quería saber por dónde andaba Pablo Escobar en aquellos años 80 lo invitaba a que mirara quiénes eran los familiares de Pablo Escobar Gaviria y de la familia Ochoa Vázquez y mire a ver esos familiares en qué partido político se encuentran hoy. La alusión tácita era a José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar y senador del Centro Democrático, pero que completa 3 semanas de inactividad a causa de una operación a corazón abierto a la que fue sometido en Bogotá. Uribe intervino de inmediato. Entró en el juego de alusiones y sin mencionar a Petro, lo calificó de cobarde por referirse a una persona que apenas está saliendo de cuidados intensivos, que asiste gallardamente a esta plenaria y que hoy no está por razones de salud. Ahí terminó todo. La discusión de la reforma política continuó. Acuerdo político. Salva reforma a la JEP propuesta por Uribe. El liberalismo le tiró un salvavidas a esta iniciativa, presentando una proposición de último momento.
La reforma propuesta por el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras para modificar la JEP fue aprobada en primer debate con 19 votos contra 1, gracias a que se logró un acuerdo político entre la mayoría de los partidos. Hubo consenso entre el Centro Democrático, el Liberalismo, el Partido de la U, Cambio Radical y la Alianza Verde para desistir de la creación de una nueva sala en la Jurisdicción Especial de Paz para juzgar a los militares y, a cambio de ello, se aprobó la ampliación del número de los magistrados, habrá 14 más. Este acuerdo permitirá garantizar equilibrio a la hora de adelantar las investigaciones. Según lo aprobado, los nuevos funcionarios serán designados por la Procuraduría General de la Nación, por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y el Consejo de la Judicatura. El expresidente Álvaro Uribe afirmó que quedó muy claro que la aprobación de este acuerdo y el pacto político que se hizo, no implica renunciar a opiniones que tenemos sobre la JEP, que son diferentes. El senador Roy Barreras aseguró que lo aprobado en el acto legislativo no genera peligro jurídico para los militares. No se desmembrará la JEP. La JEP es el órgano legitimado por todos los colombianos ahora, y espero que eso sirva para bajar la polarización, manifestó. La senadora Angélica Lozano dijo que es un triunfo que el Centro Democrático haya reconocido la viabilidad de la JEP para juzgar a los actores del conflicto. Perdieron completamente en sus pretensiones, se aprueban magistrados para las salas existentes, que siempre serán para todos los actores del conflicto, como agentes del Estado, guerrilla, terceros que se someten voluntariamente a la JEP, manifestó. Quienes se oponían al proyecto del Centro Democrático, esperan que el expresidente Álvaro Uribe honre su palabra de no introducir más modificaciones. El senador Gustavo Petro dijo que voy a creer en su palabra, doctor Uribe, palabra empeñada, palabra cumplida. Usted públicamente da su palabra al lograr un consenso nacional alrededor de la Justicia Especial para la Paz. El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, afirmó que yo creo en la palabra del doctor Uribe Vélez de que no se van a tocar otros temas en este proyecto. Lo que no se va a tocar acá es lo que podría debilitar la situación jurídica de los militares frente a la Corte Penal, que es quitarle a la pena alternativa el tema de verdad. El proyecto también crea un blindaje frente a los falsos testigos, advirtiendo que la sola confesión de quienes se sometan a la JEP no será prueba suficiente para proferir condenas, además de aclarar que cualquier información sobre terceros civiles deberá ser verificada con otros medios probatorios. Fue el Partido Liberal el que, con una propuesta que presentó a último momento, salvó la aprobación de la iniciativa. Los 3 senadores de esa colectividad impulsaron una proposición introduciendo estos cambios ya mencionados, lo cual en principio fue visto por algunos como una jugada política en favor del uribismo. Durante el debate, varios senadores advirtieron que la creación de una nueva sala especial en la JEP para el juzgamiento de los militares hubiera permitido una posible intervención de la Corte Penal Internacional, CPI, en Colombia.
De hecho, el Polo Democrático, a través del senador Alexander López, votó negativamente esta propuesta, expresando también el descontento del partido FARC y argumentando que lo aprobado va en detrimento del acuerdo de paz y sí le abre la puerta a la CPI. Queda claro que el fiscal Martínez se ha comportado como un corrupto. Robledo. El senador asegura que, gracias a los audios quedó en evidencia que el fiscal está mintiendo. El senador Jorge Enrique Robledo afirmó que los audios que se han revelado recientemente y que fueron grabados por Jorge Pizano, testigo del caso Odebrecht, demuestran que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no puede continuar en su cargo. Robledo afirmó que queda claro que el fiscal Martínez ha engañado, manipulado, le ha mentido al país y se ha comportado como un corrupto en esto del caso Odebrecht. El congresista del Polo Democrático aseguró que es notorio que el fiscal no ha hecho las acusaciones respectivas por los delitos que presuntamente se estaban cometiendo en torno al consorcio de la Ruta del Sol. Queda claro que el fiscal Martínez actuó como cómplice en las manipulaciones ilegales que venían haciendo tanto Odebrecht como el Grupo Aval en la Ruta del Sol, manifestó. Señaló que Néstor Humberto Martínez no está en posición de llevar una investigación imparcial sobre el tema. Si es un corrupto y no puede estar en el caso Odebrecht, pues no puede estar en ningún otro caso de la Fiscalía, y esto nos lleva a concluir que el fiscal debe renunciar o debe verse retirado inmediatamente, y que el presidente Duque deje de protegerlo, manifestó. La senadora Angélica Lozano le había pedido al procurador Fernando Carrillo suspender de sus funciones al fiscal general de la Nación para proteger las investigaciones que se adelantan por este escándalo de corrupción.